Tengo miedo ahora mismo, no nos vamos a engañar, ahora mismo mi vida podría pender de un hilo. Alguien por aquí armado podría aparecer, podría pegar 2 tiros y ¿quién iba a decir nada? Mogadiscio, Somalia, piratas, terroristas. Pero ¿de verdad es así? Acompáñame y visita esta ciudad, conocerás sus gentes, verás sus risas, oirás a sus niños reír e incluso conocerás a los periodistas locales. Vente conmigo a pie de calle por esta ciudad que de verdad no vas a creer. Bienvenido a Mogadiscio, la ciudad más peligrosa del mundo. Hola, hola, un saludo desde Mogadiscio, Somalia. Desde el momento en que aterrizo me encuentro en tensión. Puede parecer cualquier otro aeropuerto soleado de África, pero no lo es. Me encuentro en Mogadiscio. La realidad me golpea enseguida. Una ciudad con vallas, barricadas, caos, falta de asfalto. Y lo que más me sorprende, llegar a un búnker. Ese búnker es mi hotel. Y bueno, voy a hacer check-in en el hotel. Estoy en el famoso Shamo Hotel. En este hotel hubieron unos terribles atentados terroristas hará unos años, y realmente pues estar ahora en este hotel, que poco menos que lo volaron por los aires, pues te da una sensación un poquito de desasosiego. Bueno, hay que reconocer que el hotel está muy bien, con su aire acondicionado, limpito y tal. Bueno, está chulo, está chulo. Hello. Hello, welcome to Somalia. Thank you so much. Welcome to Shamo Hotel. Yes. Pues hay que reconocer que no sé si tendrás la cocina abajo o qué narices, pero me está llegando un olorcito a comida, pero oye, bueno, ¿eh? Sí, no es broma. Esto que veis detrás, pese a que pueda parecer alguna ciudad costera, porque podéis ver allí el mar, en realidad es la capital de un estado fallido, como es Somalia. Ahora mismo me encuentro en la que podría estar considerada, junto con Port-au-Prince, en Haití, como la ciudad más peligrosa del mundo. Así que nada, voy a darme una vuelta, voy a darme un paseo, voy a ver si tal vez desmonto el mito de que sea una ciudad tan peligrosa. No lo sé, la verdad, me voy a dejar sorprender por esta estancia que voy a estar aquí. Y nada, vamos a verlo, pero de momento, como podéis ver aquí por la calle, hay mucha actividad por la calle, muchos tuk-tuks. Ojo, este país tiene 150.000 tuk-tuks, poca broma. Y nada, se ven negocios, etcétera. Pensar que hoy es sábado, con lo cual, siendo esto un país musulmán como es este, pues tal vez aquí hoy estén muchos de los negocios cerrados. Pero aún así, ¿quién diría que esto es Mogadiscio, Somalia? Para los cinéfilos que veáis el canal, seguramente localizáis Mogadiscio por la película Black Hawk Down. Pero mirad lo que tengo detrás y lo diferente que se ve como se veía en la película. La película se rodó en Marruecos y es una ciudad básicamente toda marrón, llena de polvo. Mientras que ver el Mogadiscio de verdad, que es esto que estáis viendo, es una ciudad blanca y reluciente. Y bueno, pues vamos a empezar el día por aquí. Una de las cosas que tiene este tipo de ciudades es que hacerlo por ti mismo pues es extremadamente peligroso. Entonces pues necesitamos llevar a un guía que nos va llevando. Entonces vamos un poquito desprotegidos. Yo pensé que íbamos a ir más protegidos. Básicamente llevamos el guía y aquí el chofer. ¿Is he carrying a gun? No gun. No gun. Wow. Pues fijaros que ahora ni siquiera llevamos protección armada. Eso os da una idea de la seguridad de Mogadiscio, cómo va mejorando. Si veis otros vídeos más antiguos de este tipo de ciudad, veis cómo van con 2 guardias armados y este tipo de cosas. Pero ahora no, llevamos un chofer, un guía y poca cosa más. Pues mi guía es Ayos. This is Ayos. Is the best guide in Mogadiscio. Okay. So if anybody wants to go to Mogadiscio, contact him and Class, very good. Y mientras me paseaba por esta ciudad, mezcla de ruinas, tuk-tuk, arquitectura italiana y checkpoints con personas armadas cada 100 metros, empecé a experimentar una curiosa sensación que no me esperaba. Empecé a bajar la guardia
y a disfrutar del viaje. Bueno, y fijaros dónde estoy, qué bonita terraza aquí al lado de la costa, al lado del mar. Es el típico sitio que si esto no fuera Mogadiscio estaría lleno de guiris. Pero, espera, veo a un guiri aquí, no puede ser. Señor, paraíso de Asia, ¿qué hace usted aquí? Bueno, pues me gustan los países que son seguros en general. Me gusta, ¿sabes?, ver pocas armas, una sensación así de que todo está bajo control. Y este lugar, pues, cumple mis expectativas, supongo. Perfecto, pues nada, vamos a explorarlo juntos, ya que estamos los dos por aquí. Venga, vamos. Vamos para allá. Y la verdad es que mientras estoy aquí en este restaurante, con su terracita, mirando a la famosísima playa de Mogadiscio, y me viene un olorcito a pescado realmente muy sabroso, me resulta increíble pensar el sitio donde estoy. O sea, de estas playas, de estas costas, es de donde salen los famosos piratas somalíes que escuchamos en las noticias. De detrás mío, de donde yo vengo, no muy lejos de ahí, se librarían las batallas que se veían en Black Hawk Down. Aquí Al-Shabaab, uno de los grupos terroristas más temidos de África, tiene controlado básicamente medio país. Y sin embargo, aquí estoy, en mi terracita, donde hay unos lugareños que están tomándose su Coca-Cola, supongo, con un montón de actividad aquí en la playa y en cierta manera pues intentando vivir su vida normal, pero realmente qué pena, porque es preciosa la playa, Y bueno, finalmente voy a entrar a la famosísima playa de Mogadiscio, donde lo primero que te encuentras, ya lo vais a ver detrás mío abajo, es un tipo armado con una ametralladora. Y aquí entro, por fin, a la famosísima playa de Mogadiscio, a caminar un poquito por la arena. Siempre en este tipo de sitios me asombra ver cómo la gente intenta de alguna manera tener una vida normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver todo como un gran negocio de alquiler de flotadores. Supongo que porque aquí la gente no, lo que es nadar, pues no aprenderá a nadar. Y aquí pues lo puedes alquilar y la gente se pone en el mar, se puede bañar un poquito con su flotador y pueden disfrutar de su sábado, ¿no? Pero saber que este país ha corrido tanta sangre, ha tenido tanto sufrimiento y sin embargo la gente, pues quieras que no, intenta tener su pequeño momento de placer, su pequeño momento de diversión, son cosas que realmente nos hacen reflexionar. No olvidemos que Somalia no deja de ser un país con una costa enorme, donde la actividad pesquera tiene mucha importancia. Aquí se puede ver a un grupo de chicos arreglando una red con la que supongo que saldrán a pescar mañana por la mañana. Ronaldo. Very good. Big fish. Una de las tradiciones curiosas que tienen aquí es echarse arena en el pelo, porque según ellos esto les suaviza. Así que aquí el amigo Miguel se va a embadurnar de arena y ya dirá si esto le hace el pelo más suave o no. Si os queréis hacer una idea de cuánto llamamos la atención, aquí lo podéis ver. Está Miguel echándose arena en el pelo y fijaros el círculo de gente que se ha montado alrededor solo para verlo. Hello. Sí, visca el Barça, visca Cataluña. Visca Cataluña. Oh, molt bé, molt bé. Bueno, y ahora a subirnos al barco. Aquí estoy en el barco este, que esto está entrando una de agua por aquí que no veas. Venga, Miguel, valiente. Are you the captain of the boat? No, I'm not the captain. No, capitano. I'm the captain now. You are the captain now. Yes. You are the captain now. The captain now. Another country. Spain. 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 Yeah, we love Spain. Perfect. We are brothers. Ajá. We support together. Perfect. Inshallah, if Allah say,
we need to visit Oh yeah. unknown countries. We need all. We know English little. No worry. So love you all. Love you too. Uy, uy. Bueno, aquí los del barco no tienen ningún tipo de problema. Casi atropella a dos pobres chicas que estaban aquí bañándose. Madre mía. Pero oye, qué buen ambiente que tiene la playita esta. Y realmente me resulta surrealista estar en esta playa tan bonita, con estas aguas azules. Y allí, como podéis ver, edificios destruidos, posiblemente por bombardeos, por guerras, por ataques terroristas, a saber por qué. Pero a la vez, esta localidad, que en cualquier otro lugar del mundo, sería una auténtica joya turística. Estoy aquí con Miguel. ¿Qué te pasa si nos damos un bañito? Vamos para allá. Pues oye, el agua está buenísima. Y mientras me paseaba en ese barco y me bañaba en esas aguas azules, solo podía parar de pensar en la risa de esos niños, en lo relajada que estaba la gente en esa playa. Poco podía yo imaginar lo que todavía me quedaba por ver. El grupo Vilan Media ganó el premio de 2024 One World Media Press Freedom Award. Se trata de un grupo de periodistas, todas ellas mujeres, que se encargan de dar las noticias de Mogadiscio. Son auténticas heroínas que se juegan la vida cada día para informar de lo que pasa en este país. Durante mi visita a Mogadiscio, tuve el privilegio de reunirme con ellas y hacer una pequeña entrevista. Aquí os la dejo. So, where do you think that Mogadiscio is at this moment? Is looking for a bright future? Is in a moment of stability? How do you see your future? I see good future. I see hobbies. I see good things. Perfect. Because Mogadiscio now it's doing an amazing development. And what about for women? It's example, Exactly. like the first media that work all women and the men is, and another women they doing improving how improving the women. Wow, Yeah, that's so yeah. nice. So, I'm so happy to meet you. Thank you Honestly, so much. it's been an Welcome honor. to Vilan Media. Perfect. We So, are so happy to see you in Mogadiscio. thank you so much. So guys, really, when you hear Mogadiscio, when you hear Somalia, stop thinking about wars, stop thinking yeah. about poverty, stop Yeah. thinking about violence, because there are wonderful people doing an amazing job for the local community as Yeah, Vilan we are Media here. example how the Somali people they doing a lot of good things, because it is difficult to see like 10 years ago the girl they doing like what we do now. The people they shock when they see I'm getting the camera and wanting to record video. Wow. But now still, but sometimes it's good. Perfect. Yeah. So the only thing I can say is that I wish you the very best for your Thank you future, so much. and thank you so much. for Thank you this. so much. Thank you. Welcome. Thank you. Y todavía con una sonrisa en la boca después de hablar con semejantes heroínas, nos disponíamos a entrar en el barrio viejo de Mogadiscio. Poco podía yo imaginar que nos iban a detener. Una de las cosas interesantes que seguro que en otros vídeos de YouTube no vais a ver es que no todo Mogadiscio es ridículamente pobre y es poco menos que un barrizal de polvo. Por ejemplo, aquí estoy entrando en un mall, fijaros. Es como si fuera un mall totalmente moderno, con sus tiendas, sus escaleras eléctricas, y esto es también Mogadiscio. Lo que pasa es que, claro, en el vídeo de YouTube, si os pongo lo que os voy a enseñar ahora, que es el mercado, pues siempre queda más bonito, ¿no? Pero también Mogadiscio pues tiene sus partes que se están enriqueciendo, que están mejorando económicamente, como esto que podéis ver aquí. Pero sin embargo, saliendo del mall que os acabo de enseñar, a la calle,
te encuentras ya esto. Ahora sí, esto sí que ya es como nos imaginamos las calles de Mogadiscio. Oh, man. Madre mía, qué chulada, qué intensidad, qué escandalera. Espero que lo podáis oír, pero es un auténtico caos, Y bueno, y aquí estoy paseándome por el mercado central de Mogadiscio, que como son estos sitios, son como una especie de caos ordenado, ¿no? En cierta manera. Y realmente está muy chulo. Pensad una cosa, hace no tanto tiempo pasearse por estas calles, siendo, como podéis ver, un occidental, era poco menos que un suicidio. Esta casa de lata, eso es una guardería. Escuchas a los niños llorar desde dentro. No voy a engañar, el último mercado africano que estuve es el de Addis Abeba, y allí la gente incluso te llegaba a gritar por ir grabando. Sin embargo aquí, wow, qué bonito que es esto de que toma. Sin embargo aquí la gente es incluso agradable, te saludan, te hacen give me five. O sea, la verdad es que estoy muy sorprendido con la gente de Mogadiscio, sobre todo por las cosas que había escuchado en otros vídeos de esta parte del mundo. La verdad es que la gente, oye, es súper enrollado, ningún tipo de problema, casi ni te piden dinero. ¿FIFA? FIFA. ¿No FIFA? Ah, ok. Do you know PlayStation? Yes. Y nada, pues ahí los veis echándose la partidita a la PlayStation. O sea, esto es realmente un mundo de contrastes. Como podéis observar, muchos llevan el sombrerito este tan típico de Omán y este tipo de sitios. Esto es porque parece que en un momento dado en el tiempo hubo una gran inmigración de Yemen. Tal vez alguno de vosotros hayáis oído hablar de algo que se llama Somalilandia, ¿no? En lugar de Somalia, Somalilandia. Eso es porque en estos países que son estados fallidos, el gobierno no controla todo el territorio. Entonces en el norte hay una región de facto que es independiente. Esa región tenía la influencia inglesa, mientras que esta parte de aquí tenía la influencia italiana, si no me equivoco. Y se mantiene como un país independiente. De hecho, entrar en Somalilandia no tiene el menor tipo de problema y hacen bastantes tours, hay bastantes dibujos pictóricos que son bastante bonitos de ver y no tiene ningún problema de peligrosidad ni nada. Sin embargo, aquí, Somalia, sí que lo tiene. De todas maneras, aunque tú entres en Somalilandia, te cuentan el pasaporte como si has entrado en Somalia. So, Ayos, tell me, my friend, how many years have you been a guide here in Mogadiscio? Almost half of my life. Half of your life? Yeah. So you have always been doing guides in Mogadiscio, even in the most violent years? Yeah. Wow. And how do you see Mogadiscio now? Is it at its best moment? Is just improving? This is the best time. The best time? Have you seen any gun people with you? No. Before we were using 10 guns, 10 AK. 10? 10 AK for 3 people. Wow. And now nobody's carrying guns. Wow. You can see the difference. Yeah? Yeah. It's amazing. Thank you so much, Ayos. Thank you so much. Yeah. Pues sí, eso es algo muy interesante, lo que me comenta aquí el guía Ayos, que hace eso, hace 10 años
hace no tanto tiempo tenías que llevar como a 11 personas armadas para llevar un grupo de 3 y ahora no llevamos a nadie armado, o sea, llevamos a ellos y llevamos a 2 chicos jóvenes que van con nosotros caminando, que es este que podéis ver por aquí, ¿vale? No le quiero grabar la cara. Y ya está, y ellos no llevan armas, o sea, simplemente pues van caminando con nosotros. De hecho, uno de ellos es un TikToker y nos va grabando a nosotros como si fuéramos la curiosidad. En fin, interesante. Y como no podía ser menos, el gran unificador, el señor Fútbol. Ayos is the best player. Ronaldo. Yes, Ronaldo. Ronaldo. Sorry? Muslim or Christian? Oh, Christian. 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 But I respect Islam. I respect Islam. Oh, un pescado. Thank you. No. Thank you. A ver, esto es surrealista. O sea, me pongo con los niños estos a decir lo típico del Barcelona y el Madrid. Me viene uno y me dice que si soy cristiano, si soy musulmán, y luego me aparece otro para venderme un pescado. Mogadiscio, señores, Mogadiscio. Somalia está en la lista de los países más peligrosos del mundo. Si miráis cualquier lista de peligrosidad os aparecerá el nivel máximo, que si no me equivoco es el 4, que es el no visitar. No solo eso, estos países todavía tienen una vuelta más. Si tú visitas Somalia ya no puedes ir a Estados Unidos. La ESTA, que es lo que supongo que algunos os habréis sacado para ir de vacaciones a Nueva York o lo que sea, ya no os la dan. A partir de que habéis estado en Somalia o en Yemen o en Irán o en Irak, ya la ESTA no se os otorga. Pero eso no quiere decir que por visitar estos países ya nunca jamás podréis entrar a Estados Unidos. No, lo que pasa es que necesitaréis un visado de turista a Estados Unidos que tendréis que tramitar en la Embajada de Estados Unidos en Madrid en este caso, ¿vale? Pero bueno, cuidado con eso porque hay mucha confusión, pero yo lo explico para que os quede claro. Thank you. Los uniformes escolares, pues parece que son los colorines estos que lleva esta gente, es que vienen de la escuela. Bueno, y ya saliendo del mercado con la luz del atardecer, realmente me empiezo a preguntar si realmente es Mogadiscio la ciudad más peligrosa del mundo. Si vais siguiendo mi canal, supongo que habréis visto que tengo un vídeo también en Afganistán. Y lo mismo os estáis preguntando, bueno, ¿qué diferencia puede haber? ¿Cómo se siente diferente Afganistán de Mogadiscio? Si queréis que os diga la verdad, son sensaciones muy similares. Llegas aquí muy asustado, no sabes qué esperar, te esperas lo peor e incluso cuando aterriza el avión estás pensando, lo mismo he cometido un error al venirme. Pero una vez te empiezas a pasear, ves las gentes cómo intentan sobrevivir, cómo intentan salir adelante y pese a que tú sabes que aquí están pasando más cosas, simplemente pues intentas confundir con el ambiente, ver cómo la gente vive su vida y en cierta manera pues absorberlo y llevarte este recuerdo para casa, ¿no? Pero si queréis que os diga la tranquilidad que tenía en Afganistán. Irónicamente, después de decir esas palabras y escuchar ese grito, fuimos detenidos. Pues justo después de eso que acabo de decir, 2 segundos más tarde, un policía nos vino y nos llevaron a comisaría, porque gente del mercado había denunciado que estábamos grabando. Todo hay que decir que bueno, pasamos cierto miedo, cierta tensión, porque nunca es agradable que te lleven a comisaría, pero nos llevaron hasta los superintendentes, que son 2 señores sentados en un sofá con menos ganas de trabajar que cualquier cosa, con el aire acondicionado a tope, y no pasó absolutamente nada, todo hay que decirlo, pero fue un momento de un poquito de tensión, así que bueno, medallita, he estado detenido en Somalia. Y aquí, al ladito del hotel, está la mezquita que creo que no me dejaba dormir esta noche. Buenas, estoy en mitad de la noche, son las 5 de la mañana. Yo diría que esto ya llevará como casi 45 minutos, una hora. No sé si lo oís, se
no se para de oír Alá Akbar, Alá Akbar, Alá Akbar. Antes había un tipo gritando por la calle. Ahora hay rezos de varias mezquitas y es totalmente inaguantable el concierto que están liando. Es, madre mía, es que no se puede dormir. La moneda somalí está realmente muy devaluada. Por ejemplo, ahora vamos a intentar conseguir $1 y fijaros la que está liando aquí el hombre de contar billetes y billetes para conseguir solo $1. $40. Sí, sí. Pero la indumentaria es... ¿Cómo las ese comentario que acaba de hacer aquí Miguel? Aquí nuestro tío de seguridad parece salido de Los Remedios en Sevilla o del barrio de Salamanca, pero que ha pegado mucho el sol, vamos. Cambio climático, tío. Cambio climático. Somalia fue colonia italiana desde finales del siglo XIX. Incluso en 1938 se llegó a conocer a Mogadiscio como la perla blanca del Océano Índico. Los restos de arquitectura colonial italiana en forma de cicatrices pueden ser vistos por la ciudad. Por fin me acercaba al faro, uno de los sitios más icónicos, y poco me esperaba lo que mis ojos iban a ver. Ahora estoy llegando a otra de las playas icónicas de Mogadiscio, que es donde estaba ese famoso faro de herencia italiana, aquí detrás. Si os fijáis, ha sido prácticamente destruido, no queda nada, y es una pena. Os pondré alguna foto por aquí para que lo veáis. Toda esta zona es la que tiene más herencia italiana, porque recordad, Somalia, dos partes, Somalia era italiano, Somalilandia era británico, y todos los edificios que veis por aquí detrás eran, pues eso, de construcción italiana, y se ven bastante bonitos, o al menos lo que debían de ser. Ahora están bastante destruidos y apenas queda ya nada. Pero fijaros el surrealismo de esta escena, es como llegar en un sitio que en algún momento en el pasado fue algo bonito y que ahora poco menos que quedan las ruinas dejadas atrás. ¡Wow! Es surrealista poder ver esto. Y bueno, aquí estoy con el famoso faro detrás, en esta famosa playa que habré visto en muchos vídeos con este agua del Océano Índico. Y qué decir, tengo miedo ahora mismo, no nos vamos a engañar, ahora mismo mi vida podría pender de un hilo. Alguien por aquí armado podría aparecer, podría pegar 2 tiros y quién iba a decir nada. Pero comparado con lo que he visto en otros vídeos, comparado con lo que he visto de otros youtubers, tengo que decir que la zona está mucho más calmada de lo que me pensaba. Yo he estado en Kabul, he estado en Afganistán, lo podéis ver en otros vídeos del canal. Una diferencia que se ve muy clara es que en Kabul tú notas que en cierta manera el talibán te protege, el talibán quiere que estés ahí, el talibán quiere que tú tengas la percepción de que el país ha mejorado desde que no están los americanos. Aquí no tienen la menor intención de hacerte sentir bienvenido. Aquí les da exactamente igual. En Afganistán ellos están acostumbrados a ver a extranjeros, tienen restaurantes con pizzerías, etcétera, tienen todo tipo de servicios, porque han ido pasando diferentes personas de Europa. Aquí no, aquí te notas como un extraño, te notas como un auténtico extranjero. Así que, en fin, no recomendaría este lugar a nadie como destino turístico, a no ser que estuviera buscando algo más en sus viajes, pero sí que tal vez pueda ser uno de los sitios más peligrosos, pero también más interesantes del mundo. Bueno, pues aquí, fijaros este señor cómo se pilla su tiburón y se lo lleva a cuesta el tío, ¿eh? Strong.
Y aquí, cuando pensáis en la pescadería del barrio, esta es la pescadería local en Mogadiscio. ¡Wow! Todo el pescado aquí es fresco. All the fish here is fresh fish. Very fresh. All they have fished just this morning. This morning. Vale. Entonces todo el pescado de aquí se pesca por la mañana y luego por ahora que son las 10 de la mañana y ya se viene a cortar y se vende. Fijaros aquí los atunes que hay. ¡Cuánto pescado! Madre mía, este mar que hay aquí es una auténtica joya, ¿eh? Paseándome por aquí, el espectáculo de muerte y vida que se ve, la muerte de estos animales para alimentar a la gente y la vida, el ruido, la gente comprando, mercadeando, discutiendo los precios, es realmente fascinante. Vida y muerte juntos en un mismo lugar. Un animal muy interesante de esta parte del mundo es el camello. De hecho, muchas veces asociamos el camello con la península arábiga, pero en realidad los camellos fueron exportados de estas tierras. Somalia es el país del mundo que tiene más camellos y me está mirando un poco raro. Estos son los que escupen, pero aquí los podéis ver simplemente al lado de la carretera principal. Te apartas un poquito y aquí pues nada, tiene una especie de granja de camellos donde parece que nos van a llevar a ver cómo los ordeñan. Pues aquí se puede ver cómo están ordeñando a la camella, que yo siempre pienso que si esto a la camella le da gustillo o si le da repelú, pero bueno, aquí lo podéis ver. Esto sí que es leche orgánica de camello, ¿eh? Pues nada, ordeñando un camella en Somalia. Y bueno, aquí fijaros los camellitos. Estos son pequeñitos, son crías. Fijaros qué grandes que son, pese a que deben de ser bastante jovencitos, ¿eh? Pues nada, pues a la camella que he ordeñado, ahora vamos a ver qué tal sabe la leche. Madre mía, ayer me tiré todo el día de cagalera, así que a ver. Oye, pues está bueno, es más suave. Es más suave que la leche normal, un poquito más dulce. Muy recomendable, leche de camello somalí. No sé si lo podéis oír de fondo, pero se oye la llamada al rezo. Ahí hay una mezquita detrás mío. Somalia es un país altamente musulmán y en esta parte del mundo hubo mucho movimiento yihadista, ¿vale? Entonces aquí se centraron muchísimas operaciones militares durante los 90, durante los 2000. Yo, how are you? Perfect. Aquí tengo un espontáneo. Entonces aquí se desarrollaron muchas operaciones militares, pero la famosa, que es la que recordamos todos, de Black Hawk Down, eso se hizo para deponer al dictador que había aquí, al señor Amin, ¿no? Y bueno, pero ahora mismo tienen a un grupo terrorista que es el Al-Shabaab, que es bastante activo y bastante peligroso. De hecho, incluso domina partes de la ciudad y durante cierto tiempo llegó a dominar básicamente el país entero. Ahora, por lo que estoy viendo, parece que la cosa se va pacificando, parece que el gobierno va tomando control de más y más áreas, como se puede ver por todo lo que son los checkpoints que hay por aquí alrededor. En fin, esperemos que la cosa siga mejorando para estas gentes. Y ya con esto me voy de esta ciudad y de este país, de Mogadiscio y de Somalia. Un país al que llegué, la verdad, con miedo, con no saber qué esperar. Incluso llegué a pensar que era una mala idea. Pero ya saliendo, ya yéndome, la verdad es que me voy muy sorprendido. Me voy contento con lo que he visto. Me voy con alegría de la gente que me ha hablado, de la gente con la que
interactuado. No sé qué futuro le espera a este país y a esta ciudad. La verdad es que espero que sea el mejor, porque esta gente ya ha sufrido demasiado y se merece poder tener un futuro brillante.